Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis todos? La gente de Madrid con la super nevada que tenemos, con Filomena, que parece que estamos en Groenlandia en vez de en Madrid. Espero que estéis todos bien y bueno, que nadie se haya quedado tirado por ahí por la carretera y que no haya habido accidentes ni demás. De todas maneras ya parece que se va retirando, así que nada, nos queda la super helada ahora que va a venir. Así que, bueno, a ver cómo salimos de esta cuando se nos congele la nieve. Pero en fin. Bueno, y por otro lado, ¿qué os ha parecido el capítulo 6? A mí me ha parecido muy emotivo, la verdad, y, y muy tierno. Estos dos hermanos que se quieren tanto y bueno, que lo hacen todo juntos. Y el pobre Tonolán, que es tan alegre, tan risueño. También es mala suerte, ¿no? Que aparezca un rinoceronte lanudo y en principio se vaya y parezca que se va a quedar en un susto y vuelva a aparecer y embista al pobre Tonolán. Al final no es la hemorragia lo que le mata, sino la infección, ¿no? No le ha matado, obviamente, pero lo que podría matarlo. Ahí vemos al pobre John Dallar, ¿no? Y cómo se siente cuando ve que no puede hacer absolutamente nada por su hermano. No sabe qué hacer, no sabe dónde ir, cómo se apodera de él el pánico, ¿no? Que le lleva bueno, pues a sacar la ropa llena de sangre, a colgarla en un pino, porque he dicho un pino, pero no era un pino, pero bueno, un árbol, por decirlo, para que me entendierais, pero a colgarla en un árbol alto, ¿no? Para que los depredadores, en teoría, no dieran con su hermano si él fuera a buscar ayuda. ¿Dónde va a ir a buscar ayuda, pobrecito? Si están ahí solos y tienen que encontrar pues a gente en otra cueva o en otra caverna y bueno, pues les está costando, la verdad. Eso, ver a ese hermano, esa desesperación, la verdad es que tiene que ser muy, muy complicado verse en esa situación, ver que se te muere y que no puedes hacer nada por ayudarle. De hecho, el hermano llega al punto de darse cuenta de que se está muriendo y bueno, pues de insinuarle a su hermano que se vaya, porque sabe que se acerca el frío y que el hermano no va a poder sobrevivir ahí. Entonces, y que claro, no puede cargar con él. Entonces lo mejor es que se vaya y que se salve. En fin, John Dallar no se va a ir y no va a abandonar a su hermano. Me quedé intrigada, ¿no? Cuando sube a lo alto de esa cueva o de ese pico, ¿no? Y alguien llega con esa especie de cabeza de pájaro y le saluda. Me quedé intrigada, no sé quién es, no sé qué intenciones tienen, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a ver a Ayla, que ya le toca, y a ver cómo se las está apañando con su yegüita y en la cueva en la que está ella sola, organizando todo para pasar el invierno horrible. Si nosotros aquí con esta nevada estamos que nos subimos por las paredes, vamos a ver o a imaginarnos cómo estaría nuestra pobre Ayla pasando ese invierno horrible. Así que nada, pues nada, después de 2 días de estar en casa sin poder salir, encerrada por la nieve, por eso no hay vídeo, porque he decidido que el aspecto hoy no era para haceros un vídeo. Pero bueno, como ya tenía grabado el capítulo, quería subirlo, pues para los que estéis un poco aburridos en casa o como yo en este caso encerrados por la nieve, pues que podáis disfrutar de este capítulo. Y nada, pues espero que os guste mucho el siguiente capítulo y que lo sigáis disfrutando. Un beso muy grande y nada, y que nos sea leve el temporal. Chao. Capítulo 7. Ayla se pasó el dorso de la mano por la sudorosa frente y sonrió a la potranca amarilla que le propinaba empujones con el hocico, tratando de metérselo bajo la mano. La potranca no soportaba que Ayla se apartara de su vista y la seguía por todas partes.
A la joven eso no la molestaba, deseaba su compañía. «Yegüita, ¿cuánto grano tendré que recoger para ti?», preguntó Ayla por señas. La potranca, pequeña y de color de heno maduro, observaba atentamente los movimientos de la joven. Aquello le recordaba a Ayla su niñez, cuando aprendía el lenguaje de señas del clan. «¿Estás tratando de aprender a hablar?». «Bueno, a comprender, por lo menos. Te sería difícil hablar con las manos, pero tengo la impresión de que te esfuerzas por entenderme de algún modo». El habla de Ayla incorporaba unos pocos sonidos. El lenguaje ordinario del clan no era totalmente silencioso, solo lo era el antiguo lenguaje oficial. Las orejas de la potranca se enderezaban tan pronto como oía alguna palabra en voz alta. «Estás escuchándome, ¿verdad?». Ayla meneó la cabeza. «Sigo llamándote yegüita, potrilla. Eso no está bien. Creo que necesitas un nombre». «¿Eso es lo que estás tratando de oír? ¿El sonido de tu nombre?». «Me pregunto cómo te llamaría tu madre». Claro, que aunque lo supiera, no creo que consiguiera pronunciarlo. La potranca seguía observándola con atención, pues se daba cuenta de que Ayla se ocupaba de ella al mover así las manos. Al callar Ayla, relinchó suavemente. «¿Estás contestándome?». «¡Winnie!». Ayla había intentado reenmendar el sonido y consiguió algo parecido. La yegüita respondió al sonido casi familiar, moviendo la cabeza de arriba abajo y lanzando otro relincho como respuesta. «¿Así es como te llamas?». Ayla sonreía. La potranca volvió a sacudir la cabeza, dio un par de brincos, se alejó y después regresó. La joven rió. «Entonces todos los caballos pequeños deben tener el mismo nombre. O tal vez yo no distinga la diferencia». Ayla volvió a relinchar y la yegua volvió a emitir un in y ambas jugaron así un rato. Eso le hacía recordar a Ayla el juego de sonidos que practicaba con su hijo. Solo que Durk podía repetir cualquier sonido que ella hiciera. Creb le había dicho que se expresaba por medio de numerosos sonidos cuando le encontraron, y ella sabía que era capaz de producir algunos que los demás no podían reproducir. Se había sentido complacida al comprobar que también su hijo podía hacerlos. Ayla volvió a su trabajo de cosechar el alto trigo mocho. También crecía trigo scandia en el valle, y una especie de centeno, parecida a la que crecía cerca de la caverna del clan. Estaba pensando en ponerle nombre a la yegua. Nunca le he puesto nombre a nadie hasta ahora. Y sonrió al pensarlo. Desde luego, cualquiera diría que soy una extravagante por ponerle nombre a un caballo. En realidad, nada más extravagante que cohabitar con él. Observó al animalito que corría y retozaba alegremente. «Me gusta mucho que viva conmigo», pensó Ayla, sintiendo un nudo en la garganta. «No me siento tan sola con ella junto a mí. No sé qué haría si me quedara sin ella. Voy a ponerle nombre». El sol había iniciado su carrera descendente cuando Ayla se detuvo y miró el cielo. Era un cielo grande, vasto, vacío. Ni una sola nube medía su profundidad, ni detenía la mirada hacia el infinito. Solo la lejana incandescencia hacia el poniente, cuya circunferencia vacilante se percibía por refracción, interrumpía la extensión inmensa de un azul uniforme. Calculando la luz del día que le quedaba según el espacio entre la luminosidad y la cima del acantilado, decidió poner fin a la jornada. La yegua, viendo que la atención de la joven se había apartado del trabajo, relinchó y se acercó a ella. «¿Quieres que regresemos a la cueva? Primero vamos a beber un poco de agua». Y poniendo su brazo sobre el cuello de la potranca, echó a andar con ella hacia el río. El follaje cercano al agua, que se deslizaba al pie de la abrupta muralla meridional, en un calidoscopio de color a cámara lenta, reflejando el ritmo de las estaciones, el verde profundo de pinos y abetos se fundía con oros cálidos, amarillos pálidos, marrones fuertes y rojos ardientes. El valle, abrigado, era un pequeño muestrario que se destacaba sobre el telón de fondo de las estepas, de un beis apagado, y el sol calentaba más entre sus murallas, que lo protegían del viento. A pesar de los colores del otoño, parecía un día de verano, una ilusión engañosa. «Creo que recogeré más hierba». «Ya empiezas a comerte la cama cuando te la cambio por hierba fresca». Mientras caminaba al lado del caballito, Ayla proseguía su monólogo. De repente, dejó de mover las manos, y entonces sus pensamientos siguieron sobre el hilo de la reflexión. Iza recogía siempre hierba en otoño para las camas de invierno.
Olía tan bien al cambiarlas, especialmente cuando había caído mucha nieve y el viento soplaba afuera. Me encantaba quedarme dormida oyendo el viento y aspirando el olor a heno fresco de verano. Al ver la dirección que habían tomado la yegüita, se adelantó trotando. Ayla sonrió con indulgencia. «Debes de tener tanta sed como yo, yegüita Whitney», dijo en voz alta, en respuesta a la llamada del animal. «Suena como un nombre de caballo, pero hay que imponértelo, de la debida forma. «Whitney, Whitney», gritó. La yegua enderezó las orejas, se volvió a mirar a la joven y se dirigió trotando hacia ella. Ayla le frotó la cabeza y la rascó. Estaba cambiando su áspero pelaje y cubriéndose de pelos más largos, de invierno, y siempre le gustaba que le rascaran. «Creo que te gusta el nombre, y te sienta bien, caballito. Celebremos una ceremonia de imposición de nombre. Pero no puedo cogerte en mis brazos, y no está Crep aquí para marcarte. Supongo que yo tendré que ser el mogur y hacerlo todo». Sonrió. ¿A quién se le ocurre una mujer mogur? Ayla regresó al río, pero se desvió hacia arriba al comprobar que se encontraba cerca del punto en que había abierto la zanja con la trampa. Había rellenado el hoyo, pero la yegüita estaba rondándolo, resoplando, bufando y piafando, como si algún olor o recuerdo la trastornara. La manada no había vuelto desde el día en que echó a correr por el valle, hasta el otro extremo, alejándose de su fuego y sus ruidos. Condujo a la yegua más cerca de la cueva para que bebiera. El río turbio, lleno de sedimentos otoñales, se había retirado de su altura máxima, dejando un lodo rico y oscuro en la orilla. Los pies de Ayla chapoteaban, cubriéndose de una capa rojiza que le recordaba la pasta de ocre rojo que el mogur empleaba para fines ceremoniales, como por ejemplo poner nombre. Metió el dedo en el lodo y se marcó la pierna. Después sonrió y recogió un puñado. «Iba a ponerme a buscar ocre rojo», pensó, «pero esto servirá». Cerrando los ojos, Ayla trató de recordar lo que había hecho Crep al ponerle nombre a su hijo. Podía ver su viejo rostro devastado, con un colgajo de piel cubriéndole el orificio donde debería haber estado el ojo. Su fuerte nariz, sus arcos ciliares salientes y su frente baja y huidiza. La barba se le había vuelto escasa y desgreñada, y la línea del cabello había retrocedido, pero lo recordaba tal como parecía aquel día. No era joven, pero estaba en la cima de su poderío. Había querido aquel viejo rostro escabroso magnífico. De repente todas sus emociones la saltaron en tropel. El temor de perder a su hijo y su gozo inconmensurable al ver una taza de pasta de ocre rojo. Tragó varias veces saliva, pero el nudo que tenía en la garganta no quería ceder y se secó una lágrima sin saber que había dejado una mancha en su lugar. La yegüita se recostaba sobre ella buscando afecto con el hocico, casi como si sintiera la misma necesidad que Ayla experimentaba. La mujer se arrodilló y abrazó al animal, dejando reposar su frente en el robusto cuello de la potranca. «Se supone que esta va a ser la ceremonia de tu nombre», se dijo recobrando el control. El lodo se había escurrido entre sus dedos. Cogió otro puñado y después alzó la otra mano hacia el cielo, como había hecho siempre Crep, con sus gestos abreviados de una sola mano, pidiendo a los espíritus que le asistieran. Entonces vaciló, pues no estaba segura de si debería invocar a los espíritus del clan para ponerle nombre a un caballo. Tal vez no lo aprobaran. Metió los dedos en el barro que tenía la otra mano y trazó una línea sobre la frente de la potranca, desde arriba hasta la nariz, lo mismo que Crep había trazado una línea con la pasta de ocre rojo, desde el punto en que se unían los arcos superciliares de Durk hasta la punta de su naricilla. «Whitney», dijo Ayla en voz alta, y terminó empleando el lenguaje oficial. «El nombre de esta niña, de este caballo hembra, es Whitney». La yegua sacudió la cabeza arriba y abajo, tratando de deshacerse del lodo húmedo, y eso le dio risa a Ayla. «Pronto se secará y se caerá solo, Whitney». Se lavó las manos, se echó a la espalda el canasto de grano y se dirigió a paso lento a la cueva. La ceremonia del nombre le había recordado demasiado su existencia solitaria. Whitney era una criatura viviente y cálida, mitigaba algo su soledad,
Pero cuando Ayla llegó a la playa pedregosa, las lágrimas se deslizaban por sus mejillas involuntaria e inadvertidamente. Acarició y guió a la yegua por el abrupto sendero que conducía a la cueva, lo cual, en cierto modo, la distrajo de su pena. «Anda, vamos, Whitney, tú puedes hacerlo. Ya sé que no eres un íbice ni un antílope saiga, pero solo es cuestión de acostumbrarse». Llegaron a lo alto de la muralla que conformaba el área de la fachada de su cueva, y entraron. Ayla volvió a atizar el fuego mortecino y se puso a cocer algunos cereales. La yegua comía ahora hierba y grano, y no tenía que ingerir alimentos especiales, pero Ayla le hacía purés porque a Whitney le gustaban. Se llevó afuera unos cuantos conejos que había cazado durante el día para desollarlos mientras aún hubiera luz, y enrolló las pieles para cuando pudiese curtirlas. Había acumulado gran provisión de pieles de animales, conejos, marmotas, liebres, todo lo que cazaba. No estaba segura de para qué las utilizaría, pero las curtía todas y las guardaba cuidadosamente. Durante el invierno tal vez se le ocurriría darle algún uso, y si el frío era muy intenso, las amontonaría a su alrededor. No dejaba de pensar en el invierno, a medida que se acortaban los días y bajaba la temperatura. No sabía lo prolongado ni lo riguroso que podría ser, y eso la preocupaba. Un ataque súbito de ansiedad la impulsó a comprobar sus reservas, aunque sabía exactamente lo que tenía. Examinó canastos y recipientes de corteza, llenos de carne seca, las frutas y verduras, semillas, nueces y cereales. En el rincón oscuro más alejado de la entrada, inspeccionó montones de raíces y de frutas, enteras y en buen estado, para asegurarse de que no había aparecido ninguna señal de que se estaban pudriendo. A lo largo de la pared posterior había pilas de leña, estiércol seco de caballo traído del campo y montañas de hierba seca. Otras canastas de grano para Whitney estaban apiladas en el rincón opuesto. Ayla regresó junto al fuego para vigilar cómo se cocía el grano en una canasta trenzada herméticamente, y para dar la vuelta a los conejos pasó junto a su lecho y sus efectos personales a lo largo de la pared, para examinar hierbas, raíces y cortezas colgadas de un tendedero. Había hundido los palos verticales en la tierra pelmazada de la cueva, no muy lejos del hogar, para que los condimentos, las hierbas y las medicinas aprovecharan el calor al secarse, pero sin estar demasiado cerca del fuego. No tenía que atender a un clan y no necesitaba todas las medicinas que había conservado la farmacopea de Iza, bien abastecida después de que la vieja curandera cayera enferma, y estaba acostumbrada a recoger plantas medicinales al mismo tiempo que plantas alimenticias. Al otro lado del tendedero de las hierbas había un surtido de materiales diversos: trozos de madera, palitos y ramas, hierbas y cortezas, cueros, huesos, varias piedras y guijarros, incluso un canasto de arena de la playa. No le gustaba pasar mucho tiempo meditando en el largo invierno que la esperaba, solitaria e inactiva, pero le costaba que no habría ceremonias con banquetes, ni chismes o conversaciones, ni discusiones sobre tradiciones medicinales con Iza y Uva, y que tampoco podría entretenerse en observar a los hombres que discutían tácticas de caza. Por tanto, estaba decidida a pasar el tiempo haciendo cosas, cuanto más difíciles y más tiempo duraran mejor, para mantenerse lo más atareada posible. Revisó algunos de los trozos de madera más sólidos, que variaban de tamaño, de pequeños a grandes, para poder confeccionar tazas y tazones de distintos tamaños, ahuecando el interior y dándole forma con un hacha de mano, empleada como azuela y un cuchillo, frotando para suavizarlo con una piedra redonda y arena. Podría pasar días enteros ocupada. Se proponía hacer varios. Algunas de las pieles más pequeñas serían convertidas en guantes, polainas, protectores para los pies. Otras sin pelo serían también trabajadas, para que quedaran suaves y flexibles, como el cutis de un bebé, pero conservando su absorbencia. Su colección de yuca, hojas y tallos de espadaña, cañas, varitas de sauce y raíces de árboles, pasaría a convertirse en canastos tejidos, muy apretadamente, o más aireados, con diseños intrincados, para cocinar, comer, hacer de recipientes para almacenar cedazos o bandejas, para servir esteras, para sentarse, para secar alimentos. Haría cuerdas, de grosores escalonados entre cordel y soga, con plantas fibrosas y cortezas, y también utilizaría con el mismo fin los tendones y la larga cola de la yegua. Fabricaría lámparas de piedra, con huecos poco profundos que llenaría de grasa
y llevarían una mecha de musgo seco que pudiera arder sin humo. Había conservado aparte la grasa de animales carnívoros para aprovecharla en las lámparas. No es que fuera a privarse de comerla, llegado el caso, pero su paladar la rechazaba. Tenía iliones y omoplatos planos que serían convertidos en platos y fuentes. Otros huesos se convertirían en cucharones o paletas. Emplearía la pelusa de diversas plantas para encender fuego o rellenar, así como plumas y pelos. También se veían varios nódulos de pedernal e instrumentos para darles forma. Había pasado más de un largo día de invierno confeccionando objetos y utensilios similares, necesarios para su existencia. Contaba asimismo con un buen surtido de materiales para hacer objetos que no estaba acostumbrada a elaborar, aun cuando había observado a los hombres mientras los fabricaban. Armas para cazar. Quería hacer lanzas, mazas fáciles de manejar con la mano, nuevas hondas. Pensaba que incluso podría intentar hacer boleadoras, aunque para llegar a dominar su manejo hacía falta práctica, tanto como para tirar con honda. Brun era experto con las boleadoras. Confeccionar el arma requería extraordinaria pericia. Había que trabajar 3 piedras para hacerlas redondas, y luego atarlas con cuerdas y unirlas con el largo y el equilibrio convenientes. ¿Le enseñaría a Durk?, se preguntó Ayla. La luz del día estaba desapareciendo y el fuego casi se había apagado. El grano había absorbido toda el agua y estaba blando. Se sirvió un tazón lleno, agregó más agua y preparó el resto para Whitney. Lo vertió en el canasto impermeable y lo llevó al sitio donde dormía la yegua, contra la pared del lado opuesto a la entrada de la cueva. Los primeros días pasados abajo, en la playa, Ayla había dormido con la yegua, pero decidió que ésta debería tener su propio lugar en la cueva. Aunque utilizaba estiércol seco para su fuego, no le resultaba muy agradable encontrar excrementos frescos en sus pieles de dormir. Y por lo visto, tampoco a la potranca le hacía gracia. Llegaría el día en que la yegua fuese demasiado grande para dormir con ella, y la cama no era lo bastante grande para ambas, aunque a menudo se tendía y la abrazaba en el rincón que le había preparado. Debería ser suficiente, indicó Ayla a la yegua. Se estaba acostumbrando a hablarle, y la yegua comenzaba a responder a ciertas señales. Espero haber recolectado lo suficiente para ti. Ojalá supiera cuánto duran aquí los inviernos. Se sentía algo irritada y un poco deprimida. De no haber sido de noche, habría salido de la cueva para dar un rápido paseo, o mejor aún, una carrera larga. Cuando la yegua comenzó a mordisquear en su canasta, Ayla le llevó una brazada de heno fresco. Aquí tienes, Whitney, mastica esto. Se supone que no debes comerte el plato. Ayla tenía ganas de prestarle una atención especial a su pequeña compañera, rascándola y acariciándola. Cuando se detuvo, la potranca le puso el hocico en la mano y se volvió para prestarle el flanco. De seguro que sientes comezón, le dijo Ayla sonriendo, y se puso a rascar de nuevo. Espera, tengo una idea. Regresó al lugar donde estaban ordenados todos sus diversos materiales y encontró un haz de cardos secos. Cuando la flor de la planta se secaba, quedaba convertida en un cepillo espinoso y alargado en forma de huevo. Arrancó una del tallo y la empleó para rascar suavemente su flanco. Poco a poco acabó por cepillar y almohazar todo el pelaje enmarañado de la yegua, ante la evidente complacencia de ésta. Entonces rodeó el cuello de Whitney con sus brazos y se tendió en el heno fresco junto al joven y tibio animal. Ayla despertó sobresaltada. Se quedó muy quieta, con los ojos muy abiertos, llena de sobrecogedores presagios. Algo andaba mal. Sintió una ráfaga fría y contuvo la respiración. ¿Qué era aquel rumor de olfateo? Estaba segura de haberlo oído, dominando el ruido de la respiración y el latido del corazón de la yegua. ¿Procedería del fondo de la cueva? Todo estaba tan oscuro que no veía nada. Tan oscuro. ¡Eso era! No se percibía el resplandor rojizo del fuego mortecino en el hogar, y su orientación en la cueva no era la correcta. La pared estaba en el lado indebido, y la ráfaga... ¡Otra vez! El olisqueo y la tos. ¿Qué estoy haciendo en la cama de Whitney? Me habré quedado dormida sin cubrir el fuego. Ahora está apagado. Es la primera vez que me quedo sin fuego desde que llegué al valle. Ayla se estremeció y de repente sintió que se le erizaba el vello de la nuca. No tenía palabras, gestos ni conceptos para definir el presentimiento que se apoderaba de ella, pero lo sentía. Los músculos de su espalda se tensaron. Algo iba a suceder, algo que guardaba relación con el fuego.
Lo sabía con tanta certeza como sabía que estaba respirando. Había experimentado sensaciones parecidas a veces, desde la noche en que siguió a Crep y los mogures hasta la pequeña cámara en el fondo de la caverna del clan anfitrión de la reunión. Crep no la había descubierto porque la pudiera ver, sino porque la podía sentir. Y ella lo había acusado dentro de su cerebro de alguna manera extraña. Entonces había visto cosas que no podía explicarse. Después, a veces, supo cosas. Supo cuando la estaba mirando Brut, aunque estuviera de espaldas a él. Supo el odio malévolo que abrigaba en su corazón contra ella. Y supo antes del terremoto que habría muerte y destrucción en la caverna del clan. Pero nunca anteriormente había sentido algo con tanta fuerza. Una profunda sensación de angustia, de temor, no por el fuego. De eso sí se dio cuenta, ni por sí misma, por alguien a quien amaba. Se puso en pie silenciosamente y se dirigió a tientas hacia el hogar, esperando encontrar alguna brasa que pudiera atizar. Estaba frío. De repente experimentó el deseo urgente de hacer una necesidad. Halló la pared y la siguió hasta la entrada. Una helada racha de viento le apartó el cabello de la cara y removió los carbones del hogar apagado, levantando una nube de cenizas. La joven se estremeció. Al salir, un fuerte viento la atacó. Inclinándose hacia adelante, se agarró a la muralla mientras llegaba al extremo del saliente rocoso, por el lado opuesto al sendero, donde arrojaba su basura. Ninguna estrella adornaba el cielo, pero la capa de nubes difuminaba la luz de la luna en un resplandor uniforme, de manera que la oscuridad exterior era más clara que la del interior de la cueva, aunque fueron sus oídos, no sus ojos, los que la advirtieron. Oyó resoplar y respirar antes de distinguir el movimiento deslizante. Tendió la mano hacia la honda, pero no la llevaba. Había bajado la guardia mientras permanecía cerca de su cueva, porque contaba con el fuego para mantener alejados a los intrusos. Pero el fuego estaba apagado, y una potrilla era presa fácil para la mayoría de los depredadores. De pronto oyó una carcajada horrible procedente de la entrada de la cueva. Whitney relinchó, y su encerraba un matiz de pánico. La potranca se encontraba en la cámara de piedras y su única salida estaba bloqueada por hierbas. —¡Hienas! —pensó Ayla. Había algo en el loco cloqueo de su risa, en su pelaje zarrapastroso y moteado, en la manera en que se inclinaba su lomo desde las patas delanteras, bien desarrolladas, y el ancho torso hasta las patas traseras cortas, que les daba un aspecto agazapado, un aire hipócrita, que contribuía a provocar su irritación, y nunca lograría olvidar el grito de Oga, al ver impotente cómo arrastraba a su hijo. Esta vez iban tras Whitney. No tenía su honda, pero eso no la detuvo. No era la primera vez que actuaba sin pensar en su propia seguridad cuando alguien más se veía amenazado. Corrió hacia la cueva, blandiendo el puño y gritando «¡Fuera de aquí! ¡Largo!». Eran sonidos verbales, incluso en el lenguaje del clan. Los animales se escurrieron fuera. En parte se debió a la seguridad que ella demostraba, y en parte también a que el fuego, a pesar de estar apagado, todavía despedía olor. Pero había otro elemento. El olor de Ayla no era conocido de las bestias, pero se estaban familiarizando con él, y la última vez estuvo acompañado por piedras lanzadas con fuerza. Ayla palpó dentro de la cueva en busca de la honda, furiosa consigo misma por no poder recordar dónde la había puesto. No volverá a suceder, decidió. La voy a poner en un sitio especial. Entonces recogió las piedras que le servían para cocer. Sabía dónde estaban. Cuando una hiena atrevida se aventuró lo suficiente para que su silueta se recortara contra la claridad de la entrada, pudo comprobar que con la honda o sin ella, Ayla tenía buena puntería, que las piedras hacían daño. Después de varios intentos más, las hienas decidieron que al fin y al cabo la yegua no era una presa tan fácil. Ayla buscó más piedras a tientas y encontró una de las varas que había estado empleando para marcar el transcurso de los días. Se pasó el resto de la noche junto a Whitney, dispuesta a defender a la potranca, aunque fuera con un palo, si era necesario. Pero mantenerse despierta resultó más difícil. Dormitó un rato justo antes del alba, pero el primer resplandor de la luz mañanera la encontró en el saliente, honda en mano. No había hienas a la vista. Entró para buscar sus abarcas y un manto de piel. La temperatura había bajado sensiblemente. El viento había cambiado durante la noche, soplando desde el nordeste. Se encauzaba por el desfiladero, hasta que, al verse frenado por la muralla saliente y el recodo del río, soplaba dentro de la cueva en ráfagas desiguales.
Corrió cuesta abajo con la bolsa de agua y rompió una delgada película transparente que se había formado en la orilla del río. El aire olía claramente a nieve. Al romper la fina capa de hielo para sacar agua, se preguntó cómo podía hacer tanto frío si la víspera había hecho tanto calor. Se había confiado demasiado en su rutina. Bastó un cambio repentino de temperatura para recordarle que no podía permitirse ese lujo. Quizás se habría enojado mucho conmigo si me hubiera ido a acostar dejando el fuego descubierto. Ahora tendré que encenderlo de nuevo. No creí que el viento fuera a soplar dentro de mi cueva. Siempre llega del norte. Eso puede haber contribuido a apagar el fuego. Debería haberlo dejado cubierto. Pero la madera flotante arde tan aprisa cuando está seca. No mantiene bien un fuego. Quizá debería cortar unos cuantos árboles verdes. Tardan más en prender, pero arden más despacio. Podría también cortar palos para hacer una mampara contra el viento y traer más leña. Cuando empiece a nevar será más difícil conseguirla. Voy por mi hacha de mano para cortar los árboles antes de encender el fuego. No quiero que el viento me los apague antes de tener hecho un cortavientos. Recogió unos cuantos trozos de madera del río al regresar a la cueva. Whitney estaba en el saliente y relinchó para saludarla, empujándola para que le hiciera caricias. Ayla sonrió, pero entró rápidamente en la cueva, seguida de cerca por la yegua, que intentaba meter el hocico bajo la mano de la joven. Está bien, Whitney, pensó Ayla, después de dejar en el suelo agua y leña. Acarició a la yegua y la rascó un momento. Después metió algo de grano en su canasta. Comió un resto de conejo del día anterior y con gusto habría bebido un líquido caliente, pero tuvo que conformarse con agua. Hacía frío en la cueva. Se sopló las manos y poco después las metió debajo de las axilas para calentarlas. Al poco rato cogió una canasta de herramientas que tenía al lado de la cama. Había confeccionado algunas nuevas, poco después de llegar, y tenía la intención de hacer otras más adelante, pero siempre surgía algo que parecía más importante. Cogió su hacha de mano y la sacó fuera para verla mejor, a la luz. Cuando se manejaba debidamente, un hacha de mano podía afilarse sola. Por lo general se desprendían diminutas lajas del filo con el uso, por lo que cada vez estaba más afilada. Pero si se la manejaba mal, se podía desprender una laja grande o incluso hacerse añicos la frágil piedra. Ayla no se fijó en el ruido de los cascos de Whitney, que se acercaba a ella por detrás. Estaba demasiado acostumbrada a aquel sonido. La potrilla trató de meter el hocico en la mano de Ayla. «¡Oh, Whitney!», exclamó mientras la quebradiza hacha de pedernal caía sobre la dura roca del saliente y se partía en pedazos. «Era mi única hacha de mano. La necesito para cortar leña». «No sé lo que me está pasando», pensó. «Mi fuego se apaga justo cuando comienza el frío. Vienen llenas, como si no esperasen que hubiese fuego, todas dispuestas a atacarte, y ahora se me rompe la única hacha de mano que tenía». Empezaba a preocuparse. Una racha de mala suerte no era sin duda un buen presagio. Y ahora, antes que nada, tendré que hacer otra hacha de mano. Recogió las piezas rotas. Podrían ser aprovechadas para convertirlas en otra cosa. Y las dejó junto al hogar apagado. De un hueco detrás de su cama, sacó un bulto envuelto en la piel de una enorme marmota y sujeto con una cuerda, y se lo llevó a la playa llena de piedras. Whitney la siguió, pero cuando se dio cuenta de que con sus empujones y frotamientos de nariz no conseguía que la joven la acariciara, sino que por el contrario ésta la rechazaba, la dejó con sus piedras y se fue a pasear por el valle. Ayla desató reverentemente el bulto, con sumo cuidado, en una actitud asimilada desde pequeña, al observar a Drog, el maestro tallador de herramientas del clan. Dentro había toda clase de objetos. El primero que cogió fue una piedra ovalada. La primera vez que trabajó el pedernal, se buscó una piedra martillo que encajara bien en su mano y tuviese la resistencia debida para golpear pedernal. Todas las herramientas de piedra eran esenciales, pero ninguna tenía tanta importancia como la piedra martillo. Era el primer instrumento que entraba en contacto con el pedernal. La suya solo tenía unas cuantas mellas, a diferencia de la piedra martillo de Drog, casi destrozada por el uso constante. Aun así, no había forma de convencerle para que la desechara. Cualquiera podría hacer una herramienta de pedernal, más o menos vasta, pero las verdaderamente buenas eran fabricadas por expertos talladores de herramientas que cuidaban sus utensilios y sabían cómo tener contento al espíritu de una piedra martillo.
Ayla se preocupaba por el espíritu de su piedra martillo. Por vez primera, era mucho más importante ahora, cuando ella tenía que ser su propio maestro tallador de herramientas. Sabía que era necesario efectuar rituales para evitar la mala suerte si se rompía una piedra martillo, para aplacar al espíritu de la piedra y convencerlo de que se alojara en una nueva. Pero ella ignoraba cuáles eran. Puso la piedra martillo a un lado y examinó un fuerte trozo de hueso de la pata de un rumiante, en busca de señales de astillado desde la última vez que lo usó. Después del martillo de hueso examinó un retocador, el canino de un enorme felino que había arrancado de una quijada descubierta en el montón de desechos a pie de la muralla, y a continuación examinó las demás piezas de hueso y de piedra. Había aprendido a tallar el pedernal a fuerza de observar a Drog, y también con la práctica. A él no le importaba enseñarle a trabajar la piedra. Ella prestaba atención y sabía que él aprovechaba sus esfuerzos, pero no la consideraba su discípula. No valía la pena tomar en cuenta una hembra, porque el número de herramientas que estaban autorizadas a fabricar era limitado. No podían elaborar herramientas que se utilizaran para cazar ni para hacer armas. Ayla había descubierto que las herramientas que usaban las mujeres no eran tan diferentes. Al fin y al cabo, un cuchillo era un cuchillo, y una lasca con muescas podía utilizarse para sacar punta a un palo de cavar o a una lanza. Miró sus utensilios, cogió un nódulo de pedernal y después lo dejó. Para tallar en serio el pedernal le hacía falta un yunque, algo para colocar la piedra encima mientras la trabajaba. Drog no necesitaba yunque para hacer un hacha, pero Ayla había descubierto que tenía un mejor control cuando podía apoyar el pesado pedernal, aunque podía improvisar herramientas más o menos perfectas hasta sin yunque. Quería una superficie firme y plana, que no fuera demasiado dura, pues el pedernal podía hacerse añicos por efecto de fuertes golpes. Lo que Drog usaba era el hueso de la pata de un mamut, y decidió buscar en el montón de huesos por si encontraba alguno. Trepó por el montón de huesos, piedras y maderas. Había colmillos. Tendría que haber también huesos de pata. Encontró una rama larga y la utilizó como palanca para mover trozos pesados, pero se quebró cuando intentaba levantar un tronco. Entonces encontró un colmillo pequeño de marfil, de algún mamut joven, que resultó mucho más fuerte. Finalmente, cerca de la orilla, del montón que estaba más próxima a la muralla, descubrió lo que buscaba y se las arregló para sacarlo de entre la masa de desechos. Mientras arrastraba el hueso de la pata hacia donde estaba trabajando, atrajo su mirada el brillo de una piedra, de un gris amarillento, que relucía bajo la luz del sol y lanzaba destellos por todas sus facetas. Le pareció conocida, pero solo cuando se detuvo para recoger un trozo de pirita de hierro supo el porqué. «Mi amuleto», pensó, tocando la bolsita de piel que llevaba colgada del cuello. «Mi león cavernario me dio una piedra como esta, para decirme que mi hijo viviría». De repente se percató de que, desperdigadas por toda la playa, había piedras gris amarillentas, como aquella brillando al sol. Al reconocerlas, se percató de que estaban allí, aunque anteriormente no se había fijado en ellas. También se dio cuenta de que las nubes se estaban disipando. Era la única cuando encontré la mía. Aquí no tienen nada de especial, las hay por todas partes. Dejó caer la piedra y siguió arrastrando el hueso de la pata de mamut playa abajo. Allí se sentó y la colocó entre sus piernas. Se cubrió el regazo con la piel de marmota y cogió de nuevo el pedernal. Le dio vueltas y vueltas, mientras reflexionaba acerca de cuál sería el punto más idóneo para asestar el primer golpe. Pero no podía calmarse y concentrarse. Algo la preocupaba. Pensó que su desazón la provocaban las piedras duras, desiguales y frías en las que estaba sentada. Corrió hasta la cueva en busca de una estera y bajó también su perforador y su plataforma para hacer fuego, así como un poco de yesca. «Qué contenta me voy a poner en cuanto prenda el fuego. Ha transcurrido ya media mañana y sigue haciendo frío». Se instaló en la estera, con los instrumentos para hacer herramientas al alcance de la mano. Tiró del hueso de pata hasta tenerlo en posición y colocó el cuero sobre sus rodillas. Entonces agarró la piedra de un gris gredoso y la puso sobre el yunque. Asió la piedra a martillo, la sopesó varias veces hasta sujetarla convenientemente y volvió a dejarla. «¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué estoy tan inquieta?» Drog siempre pedía ayuda a su tótem antes de empezar. Tal vez sea eso lo que necesito. Aferró el amuleto con la mano.
Cerró los ojos y respiró profundamente varias veces para calmarse. No hizo ninguna petición específica, solo intentó llegar al espíritu del león cavernario con la mente y con el corazón. El espíritu que la protegía era parte de ella, estaba dentro de su ser. Así se lo había explicado el viejo mago, y así lo creía ella. Tratar de llegar al espíritu de la enorme bestia que la había escogido tuvo un efecto tranquilizante. Sintió cómo se relajaba, y al abrir los ojos flexionó los dedos y cogió de nuevo la piedra martillo. Una vez que los primeros golpes quebraron la corteza gredosa, Ayla se detuvo para examinar con mirada crítica el pedernal. Tenía buen color, un brillo gris oscuro, aunque el grano no era de lo más fino, pero no había rebabas, más o menos lo adecuado para hacer un hacha de mano. Muchos de los gruesos trozos que caían, mientras comenzaba a darle forma al pedernal, podrían ser aprovechados. Tenían una protuberancia, un bulbo de percusión en el extremo del punto donde había golpeado la piedra martillo, pero estaban muy afilados. Muchos tenían ondulaciones semicirculares que dejaban en el núcleo una profunda cicatriz. Pero estas hojas se podían destinar para usos tales como para cortar, trocear carne con la piel y el cuero o como hoz para cortar la hierba. Cuando Ayla logró la forma general que deseaba, cogió el martillo de hueso. El hueso era más blando, más elástico, y no dañaría el filo delgado y agudo, aunque algo irregular, como lo haría en la piedra. Apuntando cuidadosamente, asestó un golpe muy cerca del filo desigual. A cada golpe se desprendieron lascas más largas y delgadas, con un bulbo de percusión más aplastado y filos menos desiguales. En mucho menos tiempo del empleado en prepararse, la herramienta estaba terminada. Tenía unos 15 centímetros de largo y su silueta presentaba forma de pera, con un extremo agudo, pero plano. Su corte transversal era duro, desde la punta arrancaban unos filos cortantes a lo largo de sus caras inclinadas. Su base redonda estaba formada para encajar en la mano. Podía usarse como hacha para cortar madera, como azuela, o tal vez para confeccionar un tazón. Con ella se podría romper un trozo de marfil de mamut para reducir su tamaño, así como los huesos de cualquier animal al descuartizarlo. Era una herramienta fuerte para golpear y apropiada para infinidad de usos. Ayla se sentía mejor, menos contrariada, dispuesta a practicar la técnica más avanzada y difícil. Cogió otro nódulo gredoso de pedernal y su piedra martillo. Y golpeó la cubierta exterior. La piedra tenía un defecto. La superficie gredosa se extendía por el interior gris oscuro hasta el centro del nódulo. Esto la hacía inutilizable. La concentración de Ayla se dispersó totalmente. Volvió a irritarse. Dejó su piedra martillo sobre los guijarros de la playa. Otra vez la mala suerte, otro mal presagio. No quería creerlo, no quería renunciar. Miró de nuevo el pedernal. Se preguntó si podría sacarle algunos trozos aprovechables, y volvió a coger el martillo. Rompió un pedazo, pero había que retocarlo. De modo que dejó el martillo y tendió la mano hacia un retocador de piedra. Pero casi no se fijó en los demás útiles. Tenía la mirada clavada en el pedernal cuando cogió una piedra de la playa. Se produjo un suceso que habría de cambiar su vida. No todos los inviernos surgen de la necesidad. A veces, una afortunada casualidad desempeña un papel decisivo. Lo que importa es saber apreciar lo que se ha conseguido. Allí estaban todos los elementos, pero solo la casualidad los había colocado de la manera adecuada. Y la suerte fue el ingrediente principal. Nadie, y menos la joven que estaba sentada en una playa pedregosa de un valle solitario, habría soñado con realizar a propósito semejante experimento. Cuando la mano de Ayla se tendió hacia el retocador de piedra, tropezó en cambio con un trozo de pirita de hierro, aproximadamente del mismo tamaño. Cuando golpeó el pedernal de la piedra imperfecta que había partido, la yesca seca de su cueva estaba a corta distancia. La chispa producida por las dos piedras voló hacia la bola de fibra peluda. Más importante aún, Ayla estaba mirando precisamente en aquella dirección cuando voló la chispa. Aterrizó en la yesca, ardió un instante y produjo una plumita de humo antes de apagarse. Ahí residió la afortunada casualidad. Ayla aportó el reconocimiento y los demás elementos necesarios. Comprendía el proceso de hacer fuego, necesitaba fuego y no tenía miedo de intentar hacer algo nuevo.
Incluso así tardó un rato en reconocer y apreciar lo que acababa de observar. Lo primero que la intrigó fue el humo. Tuvo que pensarlo antes de establecer la relación entre la plumita de humo y la chispa. Pero entonces la chispa la intrigó más aún. ¿De dónde había salido? Entonces fue cuando se fijó en la piedra que tenía en la mano. No era la piedra apropiada, no era su retocador. Era una de esas piedras brillantes que había desperdigadas por toda la playa. Pero no dejaba de ser piedra. Y la piedra no arde. Y sin embargo, algo había producido una chispa, que había sacado humo de la yesca. La yesca había echado humo, ¿o no? Recogió la bola de fibra peluda, todavía convencida de que había imaginado el humo, pero el agujerito negro le dejó yin en el dedo. Volvió a recoger la pirita de hierro y la miró detenidamente. ¿Cómo había salido la chispa de la piedra? ¿Qué había hecho Ayla? El nódulo de pedernal había golpeado el pedernal. Se sentía un tanto ridícula cuando volvió a golpear una piedra contra la otra. No sucedió nada. ¿Qué me había creído?, pensó. Entonces volvió a golpearlas una contra otra con más fuerza, rápidamente, y vio volar una chispa. De repente se abrió paso una idea que había estado formándose con nitidez en su mente, una idea extraña, excitante y también algo alarmante. Dejó cuidadosamente las dos piedras en el cuero que le cubría el regazo, sobre el hueso de la pata de mamut, y juntó los materiales necesarios para encender un fuego. Cuando estuvo lista, recogió las piedras, las mantuvo cerca de la yesca y las golpeó una contra otra. Saltó una chispa que se apagó sobre las piedras frías. Cambió el ángulo, repitió la operación, pero con menos fuerza. Golpeó más fuerte y vio que una chispa caía en medio de la yesca. Chamuscó unas cuantas hebras y se apagó, pero la plumita de humo era alentadora. La próxima vez que golpeó las piedras, sopló una ráfaga de viento y la yesca se encendió un segundo antes de que se apagara la chispa. Pues naturalmente tengo que soplar. Cambió de postura para poder soplar sobre la llamita incipiente y produjo otra chispa con las piedras. Fue una chispa fuerte, brillante, que duró bastante y cayó donde debía. Ayla estaba lo suficientemente cerca para sentir el calor mientras soplaba para convertir la yesca ardiente en llamarada. Le echó trocitos de leña, virutas y astillas, y casi sin darse cuenta, encendió una hoguera. Era ridículamente fácil. No podía creer lo fácil que era. Tuvo que volver a demostrárselo a sí misma. Recogió más yesca, más viruta y más astillas. En un santiamén ardió una segunda hoguera, seguida de una tercera y una cuarta. Sentía una excitación compuesta en parte de miedo, asombro y júbilo por el descubrimiento, y de una fuerte dosis de convencimiento de hallarse ante un prodigio, al tiempo que se apartaba y miraba 4 fuegos separados, surgidos cada uno de ellos del pedernal. Whitney trotó hacia ella, atraída por el olor a humo. El fuego, otrora tan temido, olía ahora a seguridad. —¡Whitney! —llamó Ayla, corriendo hacia la yegua. Tenía que contárselo a alguien, compartir su descubrimiento, aun cuando solo fuera con un caballo. —¡Mira! —señaló—. —¡Mira esos fuegos! —Están hechos con piedras, Whitney. ¡Piedras! El sol se abrió paso entre las nubes y de repente la playa entera pareció rutilar. Estaba equivocada cuando pensé que esas piedras no tenían nada de particular. Debería haberlo comprendido. Mi tótem me dio una. Míralas. Ahora que lo sé, puedo ver el fuego que vive dentro de ellas. Se quedó pensativa unos segundos. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me lo has revelado a mí? Mi león cavernario me dio una para decirme que Durk viviría. ¿Qué me estará diciendo ahora? Recordó el extraño presentimiento que había tenido cuando el fuego se apagó, y de pie, entre 4 hogueras ardiendo, se estremeció experimentándolo de nuevo, y de repente sintió un alivio abrumador, a pesar de que ni siquiera se había percatado antes de lo preocupada que estaba.